Pero lo perfecto. vamos, Ajá. No, no, nos coloqué ahí para va a grabar llevar porque un poco. llegó Maribel. Ajá. Buenas noches, doctor. Maribel, buenas noches, ¿cómo estás? Estaba conversando Buenas con noches a Jorge, todos. preguntándole cómo estuvo Buenas su noches, Maribel. semana. Me comentaba que estuvo muy activa, muy llena ahí de actividades y de encuentros, simposios, congresos, generando conocimiento. Jorge, ¿sabías lo que me gustó lo que decías de los tres residentes, ¿no? Estamos generando conocimiento. Pareciera que fuera un proceso así aislado o meramente catedrático, ¿verdad? Es algo de la universidad, es algo del aula pedagógico, no, generar conocimiento es lo que acabas de decir. Nos reunimos varios estudiantes, varios especialistas, varias personas, varios ciudadanos y generamos nuevo conocimiento, Jorge. Y ese conocimiento es para compartirlo. Si lo compartimos, Totalmente. fabuloso. Esa es la idea. Qué bueno. Bueno, voy a preguntarle, dime. Qué bueno, doctor. Mira, Maribel, ¿cómo estuvo tu semana? Porque ya pasa la Muy, semana rápido, Jorge. Este es el tercer sí. encuentro. Estaba revisando el flyer, decía, sí, ya, tercer encuentro. El próximo lunes Increíble. terminamos esta unidad curricular. Ay, no, Increíble. doctor, no mencione eso, que nos ponemos tristes. No, después nos volveremos a ver, pero lo que digo es que el tiempo va pasando volando, o sea, muy rápido, Maribel. Sí, Pareciera una la, cuestión de percepción, pero no, sí, ciertamente pareciera que fue, o hace pocas horas estuvimos en la clase anterior. exactamente, doctor. Sí, la verdad que pues usted tiene un carisma bien, no sé, pegajoso también. Espero copiar Bueno, eso, porque es eh, muy bueno de su parte. me Y nos coment- encanta, pues, y cuando ya no está, al menos yo lo extraño, ¿verdad? Extraño esos Mira, encuentros Maribel, que son, comentaba hace un minuto, hace unos minutos, Jorge, ¿verdad? Decía en cuanto al material de apoyo, ¿verdad? Bueno, justamente yo tenemos que compartir lo que sabemos. Hace unos minutos, Jorge, justamente compartí en el grupo de WhatsApp 2 videos de YouTube de cómo hacer Me presentaciones. encantó. ¿Verdad? ¡Qué bien! Me Yo lo encantó. y yo dije, bueno, porque me escribió a Ivette de Hueso, decía, profesor, a última hora logré hacer el video, lo que conversábamos, ¿no? Y ella lo envió, no lo he visto, me envió el link por el correo electrónico. Entonces dije, bueno, inclusive hoy iba a preguntar, ¿pudiéramos hacer entonces una presentación del video o si se hacía muy difícil enviar la información por el grupo de WhatsApp? Bueno, iba a buscar una alternativa y estaba compartiendo esos 2 videos gráficos, ¿no? Como desde PowerPoint, no es ningún software de diseño gráfico, no, desde PowerPoint, cómo podemos hacer un efecto estilo Netflix y estilo ahí el segundo, que es una cara, un rostro muy particular. Hay otro de mosaicos, después lo voy a compartir también. Pero cuéntanos, Maribel, no nos comentaste cómo estuvo la semana por El Salvador, porque estamos bueno, aquí pues de norte a sur, de sur a bien, norte. gracias a Dios, doctor, bien trabajoso por ahí, pero antes de hacerle ese comentario, Ajá. pues estoy preocupada que no he hecho mi tarea primero, pero Bien, ya me voy a poner al día, ya me voy a poner las pilas, doctor. qué Primeramente Dios y bueno, gracias Maribel. por apoyarnos ahí. No, claro, cada profesor Antes tiene de su todo estilo, ¿verdad? también, permítame decirle que esa corbata que tiene le sienta muy bien. Hoy vine de inteligencia emocional. Bueno, te iba a comentar eso, Maribel. Que tú decías en cuanto al el ánimo, la energía, la sinergia, Jorge, ¿viste? Eso también se puede evaluar. Tiene que ver con la inteligencia emocional, Maribel, y la clase pasada hablábamos de la psicología del color. ¿Recuerdan? Que la Sí, psicología, el color genera una emoción. Entonces, fíjense, yo trato de integrar en la vida propia, pues, todo lo que comparto en teoría, pues, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad, Verónica? ¿Verdad, Maribel? Maribel está ahí sí, la contenta. verdad que nos contagia, doctor, porque siempre nosotros lo vemos ahí con un carisma súper, muy bien. Ve Bueno, ahí es lo que yo le repetía, pues que esperamos copiar esa parte, vea, bien positiva de usted. Y bueno, comentarle que sí, tuve una semana muy trabajosa, muy provechosa, diría yo también, vea, porque bien. aparte de que no dejamos de aprender cada día, Sí, pues nos quedamos con la satisfacción que el paciente hicimos algo por él.
¿vea? Bien, Y bien, sí, un poco cansada, doctor, sí. pero aquí estamos, echándole Eh, ganas. Y ya me voy Oye, a poner al interesante día. Gracias. comentario, ¿verdad, Jorge? Lo que comentaba Maribel, nosotros lo comentábamos hace unos minutos atrás, es que todo genera conocimiento, Maribel. Simplemente Exacto. ahora lo que tenemos que cambiar como la mirada o la óptica de investigadores. Jorge, lo que tú decías, en Sí, el ámbito laboral, cuando estás ahí compartiendo con todo, estás generando conocimiento. Pero la idea es hacerlo de manera consciente. Ah, ahora sé cómo funciona o cómo es el carácter de este paciente, cómo busco la vuelta para que, no sé, tome medicamento o siga tratamiento, ¿verdad? Importante, importante eso por allí, Maribel. sí, doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir, Jorge, Maribel, Verónica. Bueno, siempre sé que se van integrando en el transcurso del encuentro, por eso ya estoy grabando ahí en Zoom. No hay problema, Jorge, Maribel, Verónica, justamente por eso les compartí esos dos tutoriales, si se quiere, ¿verdad? De YouTube, cómo hacer unas presentaciones estilo video. Entonces, pudiera ser que en X, Y razones, Jorge, ¿verdad? Maribel, Verónica, no pude hacer video, pero puedo hacer una diapositiva con un estilo diferente, porque la idea es que nos movamos de sitio de confort, ¿verdad? De nuestra zona, Jorge. Nos movemos y, hacer un video, es algo diferente, ¿verdad? Generalmente estamos siempre así como que lo que me da tranquilidad es lo que puedo hacer, pero, oye, un video genera ahí una situación interesante que genera conocimiento. Así que bueno, no hay ningún problema, Maribel, Jorge, Verónica y Marcelo que se está sumando por allí. La idea es que no hacer el video por hacerlo, sino por implementar en nuestro cerebro otras opciones de conocimiento, de sabiduría, inclusive, Jorge, porque es diferente el conocimiento de sabiduría y después les voy a compartir algún material de eso y lo hemos visto antes. El conocimiento tiene una etapa o una fase muy, vamos a llamarla formal, ¿no? La sabiduría es más informal, es más subjetiva. Es lo que me dijo la abuelita que se hacía cuando está lloviendo y no me debo mojar porque me da gripa. Es que el vecino dice que con, no sé, cuidándose de esto podemos evitar una enfermedad. Eso es sabiduría popular que no se ve en la clase, o sea, no la aprendemos en la universidad, pero que también forma parte de ese conocimiento general. Entonces hay conocimiento formal, objetivo, científico, medible, cuantificable, y hay sabiduría, que generalmente dice, los sabios son los abuelitos. Bueno, el adulto mayor ha acumulado más tiempo, ha tenido más vivencias, más experiencias y lo contrasta de manera muy personal o muy subjetivo. Entonces, por eso cada cultura, pues sí, es fabuloso, Jorge, que podemos compartir desde Uruguay, que podemos compartir desde El Salvador, yo desde Venezuela, porque el encuentro de culturas genera allí una cantidad de riqueza. No sé si has visto algo de noticia internacional, Jorge o Marcelo, Wendy, que se está sumando por ahí, Griselda y Verónica. En México, el tema OVNI con el investigador Jaime Maussan ha llegado hasta el Congreso de México. Han llevado unas muestras, no sé, unas estatuillas, unos supuestos seres no biológicos, no terrestres. Llevaron dos frente al presidente Andrés López Obrador, frente a todos los diputados y ministros de México. Y entonces yo también veía eso y decía, pero es parte de la cultura mexicana. Es que la cultura mexicana le rinde culto a la muerte, la santa muerte que llaman ellos, le rinde culto a lo desconocido. Es una mezcla ahí de un sincretismo religioso, a pesar que la religión católica es un referente con la famosa Basílica de la Virgen de Guadalupe, que hay peregrinos que vienen de Jerusalén, van a México a hacer ese recorrido de peregrinaje. Total que todo este mundo, Jorge, Marcelo, Wendy, Verónica, Maribel y Griselda, nos genera conocimiento. Y es a lo que nosotros tenemos como que
poner allí la lupa, el microscopio y decir, es que el lenguaje nos permite aprender. El lenguaje nos permite enseñar. Entonces de ahí viene la neurolingüística, de la capacidad de comprender el lenguaje, de procesarlo, codificarlo y decodificarlo. Es que de estas observaciones y de estos registros que hemos estado haciendo, por ejemplo, esta última semana, que nos comentaba Jorge, Maribel, Verónica no nos ha dicho cómo estuvo su última semana, Wendy, Griselda, Marcelo. De esa semana, hoy hacemos una especie de inventario, ¿verdad? Auditoría. ¿Qué aprendimos? Por lo menos unas palabras nuevas. Decía Jorge, bueno, es que me gustó, Jorge, porque tu lenguaje corporal decía, te gustó mucho la participación de los residentes. Y decía, nuestros 3 residentes hicieron un magnífico desempeño. ¿Sí? Entonces, eso es neurolingüística, Jorge. No tuve que estar allí, ¿verdad? En el Congreso, en la cátedra, pero ya por leer tu lenguaje corporal estuvieron bien, estuvieron muy bien estos residentes, bueno, que están allí seguro a tu cargo o están ahí compartiendo con... No, y ahí te das cuenta, ahí te vas dando cuenta la importancia que tiene como uno, cuando uno quiere transmitir algo, qué cantidad de factores están implicados en cómo llega a la otra persona. Desde el sonido, desde el sonido que tenés, del buen sonido o mal sonido, eso puede jugar en contra. La iluminación, en la pantalla donde uno presenta. Cómo uno lo presenta, cómo uno habla, el que nos cuesta enormemente muchas veces el sí porque sí porque está, ese es brutal, Sí, y y fíjate, cómo todas esas cosas uno las tiene que ir perfeccionando. pero ¿sabes qué estás haciendo, Jorge? Lo estás haciendo consciente. Que ese es el conocimiento, porque a veces uno, escuché a fulano, a X, a Y, lo que acabas de decir de iluminación. Yo porque comparto la universidad a nivel de pregrado en comunicación social, la carrera de comunicación social, y converso con fotógrafos, con luminitos, con especialistas en el área que trabajan en la televisión. Y me dicen, no, profesor, es que necesitamos para hacer una sola sesión de fotos como 4 o 5 luminarias, focos de luz para que la imagen pueda quedar suficientemente nítida. Una en el frente, una en el fondo, una con flash. Y el dato que te decía, solamente la luz, la iluminación. Entonces yo he ido aprendiendo de esos detalles y eso es conocimiento. Fíjese, conocimiento que va al lado de la sabiduría. No necesariamente deben ser expertos técnicos, ¿verdad? Profesionistas en el área de la iluminación, pero por su desempeño, por su actividad laboral, dice, la iluminación es fundamental. Si no, el enfoque, el ángulo, el encuadre, la fotografía no queda igual, no queda igual. Así que importante, Jorge, rescato y gracias por el comentario, que todos los días de pequeños detalles generamos conocimiento y que podemos codificarlo y decodificarlo lo que nos dicen, ¿verdad? Muy bien. Oye, qué bueno porque de eso se trata también el encuentro de hoy, ¿verdad? Dice Verónica en el chat, estoy leyendo, el sonido es fundamental. Entonces pareciera, ¿verdad? Lo que acaba de decir Jorge. Estamos diciendo, repetimos una muletilla, se nos traba la lengua, las dificultades del tartamudeo y se genera un obstáculo. Nosotros receptores, pero no sé, imagínense las charlas TED, ¿verdad? Estas TED Talk, que son espectaculares y si no hay fluidez en el lenguaje, nada, nos quedamos cortos, ¿no? Inclusive cuando vemos una película con doblaje del español, ¿verdad? Que está en chino, está en su idioma original inglés, en ruso, y hay una traducción simultánea en español, nos sentimos diferentes, como que no es lo mismo, no es lo mismo. Así que comparto y coincide con el comentario de Verónica, el sonido es fundamental. ¿Qué significa? Que nuestros sentidos están percibiendo. ¿Se recuerdan lo de senso-percepción? Se estimulan nuestros sentidos, hay una sensación, nuestros receptores reciben y se va al cerebro.
y de sensación se convierte en percepción. Ah, qué bien la pasó Jorge. Oye, qué bueno comentario de Verónica porque nos dice el tema del sonido. Está por allí Ivette de Hueso que está llegando corriendo porque estaba dando clases, ¿verdad? Y bienvenida, Ivette. Sí, 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 se nota porque Muchas tiene gracias. el uniforme y esto es. Qué Mucho bueno, gusto. qué bueno. Bien, preguntábamos, Ivette, ¿cómo había estado la semana? Bueno, ya Jorge nos dijo Maribel, Jacqueline llegó y no me saludó, ¿verdad? Estoy viendo aquí en el Zoom. Jacqueline llegó. Hola, Jacqueline. Oye, buenas tardes, noches, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? Quien tiene más noche es Jorge, ¿verdad? Porque tiene un horario, por ejemplo, con El Salvador, 3 horas más. Así que... 3 horas más. O sea que ahí son casi las 10 de la noche. Sí, correcto, ¿verdad, Jorge? 10 y media, 10 y ¿Sí? media casi. Sí, ¿ves? 10 Sí. y media. Sí, sí. Ay, no, Jorge, por Dios. No, por eso el correo No, pero, electrónico de Jorge se llama Vigilia. Siempre está en Vigilia. A mí siempre me Sí, recuerda. porque a esa hora ya estamos dormidos nosotros a las 10. Bueno, bien. Sí, casi el 19 de septiembre. Ajá. Oye, qué buen detalle, ¿viste, Jorge? Eso también es conocimiento, ¿verdad? El tema del uso horario. Ah, bueno, pero es que en El Salvador estamos ya, que las 7 de la noche, 7:30, todavía nos resta noche, ¿verdad? Jorge dice, no, ya yo estoy en la recta final del día lunes, ¿verdad? Ya está pensando en el martes. Y eso es conocimiento, Ivette. Qué bueno el comentario, Maribel, ¿verdad? Ah, Doctor. pero... Ajá, dime, Maribel, dinos. Disculpe que lo interrumpa. No, no. Ahora Ajá. aprendí algo nuevo, fíjese. Ajá, cuéntanos, Bueno, cuéntanos. Ajá. Yo no lo sabía, ¿verdad? Solo Ajá. la realidad solo es un número, porque para aprenderse eso es, uf. Ajá. Tengo una niña alumna que es bilingüe. Ah, bien, bien. Sí, y yo le hacía la pregunta a ella Ajá. de que, porque como se ve que se interesa por aprender más, vea, la veo Ajá. bien interesada. Entonces, me salía a mí la curiosidad y le digo, ¿y usted sabe cuántos idiomas hay a nivel mundial? Ajá, buena pregunta, Maribel, ¿verdad? Sí, y me dice, sí, ¿cuántos? Me dijo que eran 776. ¡Wow! ¿Viste? Sí. El ejercicio, Maribel, para hacerlo consciente, lo preguntaste, lo escuchaste, lo recibiste y lo acabas de compartir con nosotros, Jorge, ¿verdad? Ese es el proceso de aprendizaje, Maribel. Súper agradecido. Cuando esté Jorge leyendo un artículo por allí o esté escuchando algo en la televisión, un podcast, lo que sea. Ah, pero en algún momento escuché el número 770, Jorge, porque lo compartió Maribel. Entonces podemos darle vuelta al comentario. Ah, bueno, vamos a confirmar lo que le dijo la alumna de Maribel, ¿verdad? Oye, si es cierto, ¿cuántos países? Entonces surge la idea. ¿Cuántos pueblos, cuántas culturas, cuántos idiomas, cuántos dialectos, cuántas jergas? Y hay una división enorme, Maribel. Los lingüistas, especialistas en la lingüística, necesitan aprender por lo mínimo unos 7, 8 idiomas. Por eso, por ejemplo, estos grandes personajes estilo, no sé, secretario de la Organización Mundial de la Salud, debe dominar varios idiomas. Personalidades, ¿verdad? Presidentes de la República, líderes políticos, líderes religiosos, necesariamente manejan varios idiomas. Porque lo que acabas de decir es importante, Maribel. En el caso de tu estudiante, se interesó. Pero nosotros por academia o por estudiantes, fíjense, estudiantes de posgrado, Maribel, Jacqueline, Ivette, somos estudiantes de maestría y entonces tenemos un máster que en inglés o la traducción justamente, Maribel, de máster es de maestro, ¿verdad? Entonces estoy seguro que ese término se maneja en El Salvador, en Uruguay, en Venezuela. El maestro, que es diferente al docente de preescolar o de kinder o de básica o de high school. Está la maestra Ivette, está el maestro, ¿verdad? El maestro Jorge, porque hay un avance en la maestría, Maribel. Maestría en cuanto a experiencia, a conocimiento, a compartir conocimiento y nos damos a conocer.
La maestra Maribel, la maestra Jacqueline, ¿verdad? La maestra Ivette, Jorge, Marcelo, Verónica y Griselda. En nuestros entornos laborales o en nuestros entornos sociales nos damos a conocer. Excelente comentario, Maribel, porque con esto hacemos la introducción al tema de hoy y me confirma, no sé, Jacqueline o Maribel, que está allí con el micrófono. ¿Se ve la pantalla compartida o no? Sí, se mira. Se ve, Sí. sí se Muy ve. bien, gracias. Vamos a comenzar entonces porque estábamos dando unos minutitos que se sumaran los colegas, ya se están sumando, pero el Zoom confirma, se está grabando. Sí, bien. Bueno, quería comenzar y les compartí unas imágenes por el grupo de WhatsApp de 3 profesiones, 3 inclusive carreras universitarias, tanto de pregrado como de posgrado. Y me dice Jacqueline que sí se lee la pantalla, ¿verdad? ¿Habían escuchado esta carrera o esta profesión de antropología empresarial? ¿Sí la habían escuchado o no? No, Ivette indica que no. No, Ajá. doctor, yo no lo había escuchado. Jacqueline. He escuchado Ok. la asignatura, la Ajá. asignatura, porque yo recuerdo que llevé antropología hace bastantes años. Pero empresarial, no. No, es una carrera nueva, Ivette. Qué bueno por el comentario, gracias por responder. Bueno, no sé, Jorge, por allá, por los lados de Uruguay, la antropóloga empresarial. ¿Has conocido a alguien así, una antropóloga empresarial? No, qué Por bueno. acá no, por ahora no. Ahora no, pero qué bueno, fíjense, justamente esto es un blog, información que está en internet, y fíjense, de 2021, si ni siquiera que es septiembre de 2023, en el 2021 ya se generaba profesionales de la antropología empresarial. Y entonces uno puede decir, ay, pero bueno, no sé, mi ámbito es la medicina o mi ámbito es la enfermería, conozco algo bueno, los que trabajamos en el ámbito de la docencia, ¿verdad? Pero es una profesión, Jorge, Ivette y Maribel. Yo conocí una antropóloga empresarial y le pregunté, ¿y eso qué es? Bueno, es un especialista en el comportamiento administrativo, cómo se comportan las personas dentro de las empresas. Y yo decía, bueno, pero eso es también campo de la psicología, o sea, la psicóloga, porque hay psicología clínica, ¿verdad? Psicología escolar, psicología, psiquiatría, etcétera. Pero qué interesante que los estudios antropológicos tengan que ver con el ámbito administrativo, particularmente de las empresas. Entonces me comentaba esta profesional. No, profesor, es que hay estudios de pregrado y de posgrado en antropología empresarial y trabajamos para grandes consorcios. Pudiéramos decir, bueno, pero a lo mejor para un hospital o para una tienda mediana o una mediana empresa, también prestan servicio. Es así como que contratamos a un diseñador gráfico para que nos genere la imagen corporativa de la empresa. Entonces, fíjense, lo que quería traer este nombre era para que decir, es que este último tiempo, fíjense, la empresa o la industria es tan estudiada como una carrera universitaria, ¿sí? Entonces, no solamente la revolución industrial, no solamente la revolución de la informática, es que también hay una revolución comunicacional, tanto que la empresa se estudia desde el punto de vista antropológico. Bueno, yo pensaba, Jorge, no, esta maestría no tiene un curso de antropología y que sería interesante, ¿verdad? Que pudiéramos insertar la antropología desde la gestión hospitalaria o desde la enfermería. Entonces, bueno, posiblemente después haremos una actualización, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto para comenzar, antropología empresarial. Tenía otra por aquí, ¿sí se ve otra pantalla, Jorge? Para que te veo que estás en... Sí. De neuromarketing. Se ve perfecto. De neuromarketing, ¿verdad? Entonces, fíjense, Sí. ¿qué hacían para colocar un ejemplo internacional, Ivette? En Estados Unidos, en los años 80, en los años 90, surgieron muchísimas empresas de alimentos, de comida. Los gigantes de la comida, ¿verdad? McDonald's, Wendy's, no sé,
KFC, que podemos observar en Europa, ¿verdad, Jorge? Unas empresas que son sucursales, que son franquicias, pero que han estudiado el mercado. ¿Qué necesita el cliente para yo entonces proporcionárselo? Y en el caso particular de estos últimos, fíjense, 2019, 2020, 21, 22, 23, el neuromarketing es una carrera universitaria de pre y posgrado. ¿Y de qué se encarga? De estudiar el funcionamiento del cerebro para que mi marca y mi producto se venda. Entonces, fíjense que hace a lo mejor, no sé, unos 5 o 10 años atrás no se veía tanto estas nuevas carreras, lo que indica que hay una nueva cultura académica. Sí, hay creo que compartía uno más, bueno, no lo tengo por aquí, que era analista web. Está la imagen en el grupo, ¿verdad? ¿Qué es un analista web? Que en los años 80 no existía. Bueno, es un profesional del análisis, de la consideración de ver todos los factores desde el Internet y presta los servicios particulares. Entonces, esos son 3 ejemplos particulares para comenzar el conversatorio o la discusión de hoy. Es que estamos en otra cultura, Jorge, ¿verdad? No es la cultura de nuestros padres, no es la cultura en El Salvador de nuestros abuelos. Y ve, te imaginas, por ejemplo, en El Salvador, que es bien marcado, ¿verdad? Lo que ha hecho el presidente Bukele, y se puede decir antes de Bukele y después de Bukele, ¿verdad? En El Salvador. Y vemos que hay, creo que lo comentaba el otro día, no sé si era con Jacqueline, y es que van a hacer el concurso, un certamen de belleza, Jorge, Ivette, Maribel, en El Salvador, que se llama Miss Universo. Era un certamen desde otra tónica social, ¿sí? Pero fíjense que el presidente Bukele y todos los organismos políticos, sociales, económicos de El Salvador están incursionando en otras áreas, no solamente en el turismo, que sabemos que hay surf, que hay volcanes, que hay café, que hay casas espectaculares, ¿verdad, Jacqueline? Pero que estamos en otro tiempo, en otra cultura. Entonces dijera Jorge, sí, pero la medicina siempre es la medicina, pero ha evolucionado, Jorge, ¿verdad? Por el solo dato de la neurociencia o la neurología o todo ese mundo específico, ¿verdad? Antes existía, por ejemplo, el tema o el ámbito de la traumatología, el traumatólogo, pero es que ahora hay el cirujano de la mano y hay el cirujano del tendón del dedo meñique. Cada vez hay mucha más especificidad, tanto en el ámbito oftalmológico, cardiológico. Imagínense los implantes artificiales, ¿verdad? Por ejemplo, ojos o córnea o equipos coclear para escuchar mejor, marcapasos en el corazón, prótesis en las manos, en las piernas. Y hay atletas que hacen atletismo, que corren 100 metros planos con prótesis en las piernas, en ambas piernas. Entonces, estamos evolucionando, hemos ido cambiando y nosotros vamos en el medio, Jorge, y nosotros que tenemos, bueno, Ivette que tiene 18 años, ¿verdad? De edad, pero nosotros que tenemos un poquito más de 18 años, hemos visto como que el antes y el después. Y fijémonos que inclusive a nivel social o en el ámbito de la cultura occidental se habla del año 2000 como el inicio de un nuevo milenio. ¿Verdad? Hay un cambio, hay un antes de 2000, después de 2000. Inclusive a nivel de informática tuvo un impacto de ajuste y de insertarse en el Y2K. Los jóvenes, fíjense también cómo el tema de la pandemia de la COVID-19, el SARS-CoV-2 ha cambiado la cultura. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, se instaló la educación en línea, el e-learning, y con toda una variedad allí. Y es muy común decir, ay, tengo clase por Zoom, tengo clase por Google Meet, y tengo que enviar al aula virtual mi tarea. Cosas que a lo mejor hace unos 5 años, 10 años, o cuando estábamos nosotros en el bachillerato, el high school, la etapa previa a la universidad, no existía. O era muy contada, muy poca, ¿verdad? Resumen, estamos viviendo nosotros particularmente un cambio de generación.
un cambio de cultura. Y esa cultura tiene como elemento particular, ¿verdad? Para comenzar ya con la diapositiva, que ya la tienen en el aula virtual y por supuesto, perdón, en el grupo de WhatsApp y luego en el aula virtual, ¿verdad? ¿Sí se visualiza? ¿No se visualiza? ¿Quién me dice que sí? Sí. Ok, bien. Ya la tienen, ¿verdad? Y creo que era Maribel que me decía, profesor, la corbata. Bueno, es que tiene que ver con la psicología del color, los colores de la diapositiva, Jorge, fíjate, ¿verdad? ¿Qué sensación da? Ah, que son unas diapositivas con unos colores novedosos, nuevos, porque a lo mejor hace unos 5 años atrás veíamos diapositivas en las universidades, inclusive en exposiciones, y no habían colores diferentes o variados, ¿verdad? El color rosa, lila, un amarillo, tonos fluorescentes. Estamos avanzando y cambiando el proceso de intercambio de conocimiento, ¿verdad? Desde la neurolingüística y las relaciones humanas. Bien, el tema de hoy, que ya comenzamos, y qué bueno con esta introducción general, vamos a hablar de las relaciones humanas y la cultura del siglo XXI. Y es que nosotros, lo que tenemos así, la edad de Ivette, más de 18 años, hemos podido, ¿verdad?, vivir una transición antes y un después. Inclusive, bueno, cada uno en su cultura particular, por ejemplo, aquí en Venezuela, en los años 80, el Internet que estaba creciendo en Estados Unidos era muy poco. Y decíamos, pero un computador, y en casa de mi compañero tiene un equipo y tiene acceso a Internet vía telefónica. Y yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Venezuela había que desconectar el equipo del teléfono y conectar el cable de red al computador. Y fue un proceso de antes de Internet y después de Internet. Así que somos una especie interesante porque si hablamos de los abuelitos, bueno, los abuelitos no lo vivieron, pero lo están viviendo. Los jóvenes, ¿verdad? Que tienen menos de edad, 15, 18 años, nacieron con el Internet desde el año 2000, 2010, 2015, etcétera. Entonces, ¿qué estamos experimentando? Un cambio de interacción social. Por ejemplo, aquí en Venezuela es común ver los abuelitos, los adultos mayores, revisando las redes sociales. Ver un abuelito revisando Facebook, revisando, no sé, inclusive con WhatsApp. Mi mamá, una abuelita, y le manda WhatsApp a mis hermanos, a mis sobrinos. Es interesantísimo ver ese cambio de generación, ¿verdad? Oye, mira, y un dato particular, pues, y me dice, oye, pero el Internet está lento. Oye, mira, me llegó esto, ¿y cómo hago para enviar este video? Me acordé del video que hizo Ivette, no lo he visto, Ivette, pero vi el enlace. Y entonces, lo que pareciera diferente, fíjense, lo estamos incorporando al ámbito educativo. Bueno, vamos a hacer un video donde cada uno exponga sus ideas particulares, ¿verdad?, sobre gestión del conocimiento y neurolingüística en 5 minutos. Que a lo mejor eso lo veíamos hace unos 10 años atrás diferente. Y es que vemos a estos personajes llamados influenciadores, ¿verdad? YouTubers. Y a mí me da una cosa extraña, Jorge, Ivette, Maribel, ¿verdad? Porque su trabajo es ese. O sea, trabajan frente al computador, trabajan generando contenido audiovisual y reciben dinero. Y reciben dinero por eso. Entonces, algo que en otro momento era simplemente un hobby, un pasatiempo. Bueno, voy a grabar un video para compartirlo con ahora es un trabajo. Ahora es una forma de ingreso. Los influenciadores, por ejemplo, ¿verdad? Bien, en pantalla tenemos ahí un pensamiento importantísimo o interesantísimo, ¿verdad? De Kofi Annan. No sé si le suena el nombre. Fue Premio Nobel de la Paz en el año 2001 y ex secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, fíjense, pudiera decir alguno, oye, pero qué interesante que inclusive a nivel social, ¿verdad? Porque Kofi Annan viene del continente africano, el secretario de la OMS, ¿verdad? Doctor Tedros, también perteneciendo a una cultura, dice, oye, y estos personajes están haciendo impacto en la cultura histórica, ¿verdad? Pero tenía que ser de Inglaterra, o tenía que ser de Francia, o de Alemania, para que fuera entonces uno de estos personajes, o de Ginebra, o de Suiza.
para que sea, no, fíjense, el caso en Estados Unidos del famoso presidente Barack Obama, cómo rompió el paradigma socioeconómico político de Estados Unidos, que es una potencia, un referente internacional, mundial, ¿verdad? Bueno, nos quedamos con esta frase de Kofi Annan que dice, el conocimiento es poder. Y me gusta estas frases así porque recordemos que de la clase pasada, uno de los ítems era que escuchamos a veces para responder. Bueno, todo lo contrario, deberíamos escuchar para entender y luego que entendamos respondemos, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Kofi Annan. El conocimiento es poder. Ah, pero es que hay un poder mediático. Ah, hay un poder de la medicina y la enfermería. Hay un poder religioso. Hay un poder político, hay un poder económico, hay un poder inclusive de la misma mafia, ¿verdad? Todo ese mundo de la delincuencia, no sé, Chapo Guzmán en México, Pablo Escobar Gaviria en Colombia, eran una especie de gobernadores políticos, eran una especie de ministros en sus comunidades y tenían poder, no solamente obtenido de la droga, es que era poder social, no poder moral, pero mandaban a hacer una cancha deportiva, ayudaban a las personas que necesitaban en el tema de la salud y el poder, en nuestro caso de la academia, el poder de conocimiento libera. Fíjense el pensamiento. La información es liberadora. Nos hemos llenado, fíjense, hemos comenzado la plática de hoy obteniendo información. Y entonces Jorge se libera porque comparte lo que vivió en el Congreso y nosotros nos alimentamos de lo que sucede. Hace unos minutos nos decía Maribel lo de su alumna de los idiomas, ¿verdad? Ella se libera, pero comparte la información y nosotros nos alimentamos, nos nutrimos. Sigue la frase, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad, en cada familia. Entonces, fíjense qué interesante que lo que hacemos de manera cotidiana, tanto en IEPRODES, ¿verdad? Maribel, Jacqueline, lo que hacemos de manera laboral, así como que, bueno, no me toca darle clase a los estudiantes de antropología, pero ahora les voy a dar antropología empresarial. Entonces, actualizar los contenidos, porque le estamos proporcionando poder de conocimiento. Bien, bueno, ahí están los 4 ítems, las 4 áreas que vamos a abordar en estas diapositivas. Recuerden que son chispazos de luz, chispazos de conocimiento, no se agotan estos 4 grandes temas con unas diapositivas. Retomando lo que conversábamos al inicio con Jorge, ¿verdad? Son datos visuales, son pistas visuales, Jorge, ¿verdad? No son grandes textos porque para eso están los libros, los archivos PDF y los videos, etcétera. Vamos a hablar o vamos a acercarnos al tema de las relaciones humanas, ¿verdad? Ay, profesor, pero eso es muy fácil porque desde que nacemos empezamos a comunicarnos y empezamos a socializar. ¿Qué hace la cultura, bueno, oriental también, pero la occidental? Desde que los niñitos los bebecitos están muy jovencitos, los llevan a jardín de infancia, los llevan al kindergarten, los llevan al preescolar, a la etapa de prepararse para la escuela. Fíjense, educación preescolar. No es escuela, es una formación que los prepara para la escuela. En palabras, en sonidos, en colores, en formas. Aquí en Venezuela es muy común que los niños que están estudiando esta etapa preescolar, los abuelitos, los tíos mayores le preguntan, no sé, ¿cuáles son los colores de la bandera? ¿Y cuáles son las sílabas? ¿Y cuáles son las frases? ¿Y cuáles son las figuras geométricas? ¿Y quién descubrió América? Y ese tipo de preguntas genera socialización. Entonces, bueno, estoy haciendo un anclaje con la cultura occidental. Pero también sucede en China, también sucede en la India, que tiene años y milenios de generaciones y se van transmitiendo de generación en generación. En Israel, en Jerusalén, en Palestina. Todo eso que se vivió hace 2500 años se mantiene activo con los judíos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué estamos diciendo o qué estamos puntualizando? Que somos capaces de transformar nuestra realidad a través del conocimiento. Un abuelito llamado Albert Einstein, ¿verdad? Que le suena seguro por ahí el nombre.
nos comparte una frase que dice, la mente que se abre, que se expande. Me acordé de Maribel y su alumna. Imagínense entonces su alumna que es bilingüe, ¿verdad, Maribel? Y entonces escucha en español y su cerebro procesa en inglés, ¿verdad? Así como Jorge cuando va para Inglaterra, ¿verdad? Estás procesando en inglés y estás procesando en español, o en francés, o en mandarín. Entonces, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Ojo, no lo dice Ivette de Hueso, ¿verdad? Lo dijo Albert Einstein, que tuvo un impacto en el área del conocimiento y en las academias. ¿Qué significa? Que somos responsables del impacto del conocimiento de nuestros estudiantes, ¿verdad? Bien, ese modelo que se llama modelo discipular, ¿verdad? Que hay un maestro, hay un educador y hay unos estudiantes, no necesariamente en un salón de clase con una mesita y una silla y unos pupitres, sino que ese modelo discipular, el discípulo que aprende del maestro, Platón que aprende de Sócrates, Aristóteles que aprende de Platón, y así un conjunto de... estaba pensando en Madame Marie Curie, ¿verdad? Esta desarrolladora de la radioactividad y los rayos X y toda su utilidad en el ámbito de la medicina para ondas y rayos X, etcétera. Entonces, estamos hablando de relaciones humanas. Nosotros nacemos en una familia, esa familia está insertada en una cultura y en una sociedad, y esa sociedad, fíjense, lo que vamos a hacer es un estudio aplicado. Es que en los últimos 100 años, aproximadamente, han existido algunos teóricos, como cada uno de nosotros, así como ustedes y así como yo, hay unas personas que dicen, oye, voy a estudiar, lo que decía hace un momento, ¿verdad? Tu tema de investigación, Jorge. Voy a estudiar la gestión hospitalaria en tal sitio, en Paysandú. Es que, pero es que más nadie se dio cuenta. Sí, pero quien lo va a hacer es Jorge Pinazo. Pero es que donde está trabajando Ivette, Maribel, Verónica, Jacqueline, Marcelo y Wendy, nadie se había dado cuenta de ese fenómeno. Sí, pero quien lo va a hacer es Wendy Belloso. Entonces, en este caso particular de las relaciones humanas, a través de los últimos 100 años, hay un profundo interés en entender, en interpretar qué estamos haciendo como personas, como sociedad, ¿verdad? Entonces hay unos trabajos de antecedentes. Recordemos que nuestros trabajos de maestría tienen unos antecedentes, unos 2, 3 o 4 trabajos de otras personas que ya han trabajado ese tema que usted está trabajando. Son antecedentes de su investigación. Bueno, en este caso tenemos 4 antecedentes de la teoría de las relaciones humanas, ¿verdad? Las primeras legislaciones laborales y las nuevas jornadas reducidas de trabajo. Y ahí hay un elemento fundamental, por ejemplo, la fecha del 1 de mayo, ¿verdad? Que Día Internacional del Trabajador o del Trabajo, y nos evoca a lo que vivieron en Chicago, Illinois, un grupo de trabajadoras que dieron su vida para que redujeran la jornada laboral de unas 18 horas a 8 horas progresivamente, ¿verdad? Otro antecedente, el poder que iban teniendo cada vez más los sindicatos. Los sindicatos, la agrupación, los gremios. Los gremios son importantes para enfrentarse o confrontarse a empresarios, a líderes, a déspotas, inclusive a tiranos dictatoriales, estilo, imagínense, Adolfo Hitler, ¿verdad? Bien, el desarrollo que tuvieron las ciencias sociales, esencialmente de la psicología y de la sociología. ¿Qué quiero compartir entonces como premisa o como idea en este particular? Bueno, que lo que entendemos hoy por relaciones humanas, que pareciera un tema muy trivial, bueno, hace aproximadamente 100 años fue objeto de estudio de muchos psicólogos, sociólogos, antropólogos. Por eso le hablaba de antropología empresarial. 3 de ellos, bueno, que tenemos aquí en pantalla, Elton Mayo, Kurt Lewin, Mary Parker Follett. Ellos, por ejemplo, en el caso de Kurt Lewin, desarrolló uno de los métodos de investigación etnográficos.
la etnografía que utilizamos en las maestrías o los estudios doctorales tienen que ver, su origen está en este estudio de los grupos sociales, de las sociedades, de lo que sucede entonces en cuanto a la necesidad de humanizar y democratizar la administración. Entonces, administrar viene de dos términos griegos y a su vez dos términos latinos, ad ministro. ¿Quién es el ministro? El servidor, el que sirve. Por eso en nuestras culturas, por ejemplo, de América Latina han desvirtuado el término de ministro. El ministro es la persona que sirve, el servidor de las comunidades. Y el prefijo ad es para servir. Bueno, la administración es la ciencia que se encarga de estudiar los recursos para servir a los otros. Entonces, cuando hablamos de administración de la enfermería, Ivette entonces se le prende un bombillito por ahí, ¿verdad, Ivette y Maribel? Ah, la maestría que estoy desarrollando, que es en administración de la enfermería, tiene que ver con la administración o el servicio de los recursos. Un tipo de recurso es el capital humano, el recurso humano y el recurso material. Bueno, hubo y hay una necesidad de humanizar ese servicio para el desarrollo de la ciencia humanística. Por eso, ahora ustedes que están en este proceso de desarrollo, de búsqueda, por eso les pregunto cómo van sus investigaciones, porque hasta hace unos 10 años promedio, el 80% o el 90% de las investigaciones en maestría y en doctorado, en estudios de posgrado, era de corte cuantitativo. Si usted no podía demostrar algo, no haga ese estudio. Si usted no podía demostrarlo a través de pensamiento matemático o un modelo matemático, esa investigación inclusive era mal vista desde el punto de vista académico. Hablar del enfoque cualitativo, hablar, por ejemplo, de etnografía, o hablar de fenomenología, o hablar de interpretación, exégesis, etcétera, hace 10 años no era muy bien visto. Entonces, las universidades se encargaban de demostrar todo lo que las ciencias exactas pudieran hacerlo. Entonces, qué bueno, porque hemos dado un salto generacional y muchas de las investigaciones que ustedes van a realizar pueden estar enmarcadas en el ámbito cualitativo, subjetivo, que no necesariamente se demuestra a través de un modelo matemático, ¿verdad? Bueno, el tercer elemento tiene que ver con la filosofía pragmática y la psicología dinámica. Fíjense cómo cada vez, y sobre todo podemos ver en los últimos 20, 30 años, cómo el impacto de la psicología llega a la educación, llega al ámbito educativo, académico, pedagógico, pero también lleva a las empresas, también llega a la medicina, también llega a la arquitectura, también llega al ámbito de la abogacía y el derecho. Entonces, estamos dando pasos hacia adelante que a lo mejor lo verán nuestros hijos, nietos, tataranietos, porque está evolucionando las relaciones humanas. Cierro esta diapositiva con el famoso experimento en Chicago, Illinois, llamado el experimento Hawthorne, que tiene que ver con el análisis del comportamiento. Vamos a decir, aquí está una imagen de 1927 de la empresa generadora de equipos eléctricos en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Y en esta empresa, en esta planta, se hizo este experimento de cómo las personas están más a gusto para trabajar. Es interesante porque la investigación de Jorge, la investigación de cada uno de ustedes que comentábamos la clase pasada, tiene que ver cómo usted observa, es así como colocarle así lo que le colocan los caballos de carrera, una gringola. Yo solamente voy a este pedacito de departamento en mi hospital. Y mi hospital tiene 5 o 7 pisos y tiene 20,000 camas, pero yo solamente me voy a quedar en este pedacito. Voy a hacer un enfoque de registro en eso particular, en ese tema. Bueno, eso lo hicieron, como le decía, en 1927, 1932, en estos 4 o 5 años,
aunque en 1925 inicia estos estudios de experimento de satisfacción y eficacia de los obreros. Hoy conocemos el síndrome de burnout, ¿verdad? De síndrome del quemado. Hace 100 años se llamaba experimento de Hawthorne. Imagínense, ha ido evolucionando. Tenía 4 fases ese experimento. Ese experimento, en la primera fase, estudió los efectos de la iluminación en el sitio de trabajo. Estaban, por ejemplo, en un galpón, en un edificio, y limitaban y controlaban la iluminación eléctrica y la iluminación por las ventanas. A menor iluminación, menor productividad. Las personas que tenían menos luz para trabajar rendían menos. Y sucede con nosotros, ¿verdad? Si estamos nosotros en nuestro sitio de trabajo y hay poca iluminación, nuestro ritmo circadiano, nuestro cerebro dice, bueno, es tiempo de hacer una pausa. No hay electricidad. Ojo, no es que se cortó el suministro eléctrico, es que hay menos intensidad de luz. Fue estudiado en grupos diferentes en esa empresa eléctrica en Chicago, ¿verdad? La segunda fase fue en la sala de prueba de armado de relés. Un relé es una pieza eléctrica y ahí entonces colocaban a grupos de trabajadores solos y acompañados y estudiaron el comportamiento. Era una especie de gran experimento con ratones de laboratorio, ¿verdad? Pero en vez de ser ratones eran personas, por eso se llama experimento. Y en cada departamento de esa compañía eléctrica. La tercera fase fue el programa de entrevistas, cómo influía el entrevistador en el candidato a trabajador, y la cuarta fase tenía que ver con la sala de montaje de terminales. En resumen, en este gran edificio estudiaron cómo se comporta el ser humano a nivel social, en grupos, a nivel de psicología. Y surge la famosa entonces teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo. Elton Mayo, que dice, bueno, en el ser humano, en el cerebro humano, en nuestros genes, en nuestro código genético, está sembrado, está allí presente la necesidad de humanizar y democratizar la administración. Es que lo que hacemos como trabajo, y fíjense el término trabajo, me llama mucho siempre la atención, Jorge, que está cerca de Argentina, porque en Argentina le dicen laburo, ¿verdad? Que viene de laburar, del trabajar. Bueno, ese trabajo humano agremiado se estudia a través de las ciencias humanas y se generan entonces datos como la filosofía pragmática de Jung, de Elton Mayo, la psicología dinámica de Kurt Lewin y la etnografía. Bien, ¿por qué es importante saber? Yo, maestrante de administración de la enfermería, o yo maestrante en la gestión hospitalaria, la teoría de las relaciones humanas. Como siempre les digo, para ser consciente, cuando usted saluda a un paciente, creo que lo comentaba Maribel al principio del encuentro, cuando usted saluda a un paciente, o usted saluda a un familiar de un paciente, cuando usted saluda a un colega, a un compañero de trabajo, usted está realizando una relación humana, está generando relaciones interpersonales. Hay una abuelita, y esto es parte de la sabiduría popular, que dice que quien está mal comparte malestar y quien está bien comparte bienestar. Bueno, toda la ciencia de la inteligencia emocional lo retoma y habla entonces de la capacidad de la transferibilidad de emociones. Si estoy contento, lo transmito. Si estoy triste o preocupado, angustiado o lleno de deuda, lo transmito. Tiene que ver entonces con la teoría de las relaciones humanas. ¿Qué estoy diciendo? Que nosotros ahora somos unos observadores, unas observadoras, unos científicos investigadores, y tomamos nota por lo menos de nuestro tema de investigación. ¿Sí? Bueno, importante entonces que surge en los años 30, en los años 40, en las universidades de Europa y Estados Unidos, grandes escuelas de relaciones humanas. Imagínense, estos psicólogos, estos antropólogos iban a la universidad a estudiar cómo interactúan las personas.
En vez de ir a aprender cómo, no sé, construir una casa o cómo defender los derechos de los demás desfavorecidos, estas personas, antropólogos, sociólogos, inclusive hasta los paleontólogos, fueron a estudiar este ámbito de relaciones humanas. Se me fue ahorita el nombre, pero en Venezuela, y hago una referencia aquí, había una figura laboral que se llamaba, ya no lo existe, pero hace unos 30, 40 años atrás, había la trabajadora social. La trabajadora social era aquella persona que iba a lo que hace hoy recursos humanos. Lo que hoy conocemos como capital humano, hace unos 40 años atrás, por ejemplo, en el caso de Venezuela se llamaba así, entonces en todas las empresas había una trabajadora social que se encargaba de velar por los deberes y derechos de los trabajadores. Bueno, ahora tenemos gremios, ahora tenemos departamentos de recursos humanos, tenemos departamentos que se encargan de cuidar de la salud y el bienestar, inclusive del seguro social, de la jubilación, de las prestaciones de todos los trabajadores. En síntesis, las ciencias humanas o las ciencias, la academia se encargó de generar teorías de relaciones humanas, que nosotros hoy, desde estos estudios de maestría, lo estamos haciendo conscientes. No es otra cosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para generar comportamientos efectivos. Porque si no lo son ahorita, en el caso de Ivette, que sí es jefa ahí, ¿verdad? De media y de PROES, bueno, entonces los que tienen cargos gerenciales o cargos supervisorios o cargos de responsabilidad, debemos conocer el comportamiento humano, el carácter, el comportamiento, la conducta y la teoría de las relaciones humanas. ¿Para qué? Para generar, por ejemplo, comentarios descriptivos. Ah, y esta persona vino y está allí con sueño. Pero podemos hacer un comentario descriptivo, eficiente. Ah, esta persona no descansó bien, no durmió bien, tiene problemas, no sé, de alimentación, no se transporta a la hora adecuada a su sitio de trabajo, está siendo ineficiente. Pero hay un proceso descriptivo, no es un juicio moral, no es un juicio de valor. Oye, qué flojo no. Hay un proceso descriptivo, lo hacía Jorge al principio de la interacción de hoy en la actividad del Congreso. Y estos ponentes, estos expositores hicieron esto y esto. Es un proceso descriptivo, Jorge. Te escuchaba y pensaba en la diapositiva, ¿sabía? Es un proceso descriptivo, sin juicio, sin tanta subjetividad. Me gustó más el ponente 1 que el ponente 2. No, fíjate, tú dijiste, los ponentes muy bien en esto, los residentes muy bien en esto. Ese es un proceso descriptivo, diferente a hacer un juicio, a juzgar, a mantener el control, a no ser neutral, a sentirnos superiores, a perder la certeza. Entonces, esos son comportamientos inefectivos que no nos ayudan, y si queremos utilizar una palabra, a ser gerentes, a ser ministros, a ser supervisores o responsables de un recurso humano, ¿verdad? Por eso entonces los tips o los elementos para el comportamiento efectivo debemos ser más descriptivos. Si ya lo son, perfecto, vamos a hacerlo más. Orientados a los problemas, a resolver el problema, no a generar problemas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo estudios de posgrado. Debemos diferenciarnos no no sé, por estrellitas y cosas, sino por el comportamiento, por el conocimiento, por la empatía. Debemos hacer al profesor, y entonces quien no haya hecho una maestría no es empático. Deberíamos estudiar inclusive eso como un trabajo de maestría. ¿Qué tiene, o sea, cuál es la influencia, el impacto o la importancia de la empatía en las relaciones laborales? Y podríamos hacer una investigación tanto en la administración de la enfermería como en la gestión hospitalaria, Jorge, ¿verdad? Ivette, Maribel, Wendy. Fíjense, voy a estudiar la empatía como un factor determinante de las relaciones interpersonales en mi departamento, en mi piso, en mi hospital. Y es una investigación de posgrado que tiene que ver con la teoría de las relaciones humanas. Porque todos somos iguales y tenemos entonces que estar pendientes de el modelo prospectivo, lo que va a suceder después. Hablando de esta sabiduría popular, las abuelitas dicen,
aquí en Venezuela, el mundo da vueltas y en algún momento vas a caer en mí, algo así, pues. U otra frase de que ahorita estás arriba, pero después estás abajo y yo voy a ser el jefe. Entonces, también pensar en eso, que el mundo laboral, el mundo actual globalizado, es cambiante, es fluctuante, es dinámico, es orgánico, y en algún momento tenemos una función jerárquica o de supervisión, pero después podemos ser también subalternos. Así que importante eso en el tema de las relaciones humanas, ¿verdad? Bueno, les quiero dejar solamente con esta diapositiva en pantalla la frase o las dos palabras, relaciones interpersonales. Quería sembrarle, bueno, con intención, sembrarle esa frase o esas dos palabras. ¿Cómo están mis relaciones interpersonales en mi sitio de trabajo? ¿Tengo un grupo de trabajo o tengo un equipo de trabajo? ¿Hay un líder o hay un jefe? Y hay una diferencia que tienen que ver con las destrezas sociales, ¿verdad? La capacidad de autoimagen positiva. Recuerden lo que decía la frase esta popular. Quien se siente bien, comparte bienestar. Quien se siente mal, comparte malestar. Bueno, fíjense, a nivel académico se llama autoimagen positiva. Quien tiene una autoimagen positiva, tiene confianza y lo transmite. Asertividad, ser capaces de ser objetivos en un comentario, en un registro, en una observación. Nosotros somos los primeros que debemos iniciar el contacto. Y entonces dice Maribel, Maribel, ¿y por qué nosotros, profesor? Bueno, porque estamos teniendo un proceso de formación de posgrado. A lo mejor nuestros estudiantes o nuestros colegas que solamente están en pregrado no han hecho estudios superiores, y fíjense, estos estudios se llaman de cuarto nivel. Es que estamos subiendo en el nivel, en la escala jerárquica del conocimiento. Y que les quede esa frase porque más adelante vamos a hablar de la sociedad del conocimiento. Bueno, nosotros comenzamos entonces, si vemos un grupo ahí de colegas, usted saluda, ¿verdad? Así como llega Jorge, buenos días, ¿cómo están? Oye, vieron anoche el partido Uruguay-Ecuador, y con una frase, ¿verdad, Jorge? Se genera ya, fíjense, la comunicación, el lenguaje. En nuestra materia se llama neurolingüística. Es que yo intencionalmente genero el bienestar a través del lenguaje. Bueno, coloqué un ejemplo trivial, ¿verdad? Pero también puede ser un tema de trabajo, ¿verdad? ¿Vieron la nueva publicación? Oye, ¿supieron lo que sucedió en el piso 3 en traumatología? Y usted es el primero que conduce la conversación, ¿verdad? Comenzamos la comunicación, reconocemos entonces y evadimos el peligro, no solamente a nivel lingüístico, sino también poder marcar límites, no por jerarquía, sino también por relaciones interpersonales. Es una destreza que debemos nosotros cultivar o desarrollar. Mantener límites saludables, comunidad y apoyo con los otros. ¿Qué le parece, Jorge? Estas destrezas son, no sé, subjetivas. ¿Te parece una cosa inalcanzable o solamente se ve a nivel académico? O en la vida real debemos ser nosotros los que damos la primera patada al balón en el juego de fútbol. Ajá, levantó la manito Jacqueline. Vamos a escuchar, Jacqueline, cuéntanos. Hola, hola. Sí, muy importante esa parte. Mencionar que por ahí estoy dando ética y Bien. algunos puntos que usted toca, pues también los hemos hablado por ahí, ¿verdad? Oye, qué bien. Las relaciones interpersonales nos van a abrir muchas puertas o también nos pueden cerrar muchas puertas. Entonces, es mejor abordar todo, ¿verdad? Donde nos desempeñamos de manera positiva para obtener buenos resultados, porque si pedimos algo de buena manera, ¿verdad? Vamos a obtener un resultado positivo y desde ahí empieza esa relación interpersonal. Totalmente de acuerdo contigo, Jacqueline. Qué bueno que hablas de la ética, y la hermana de la ética se llama la moral. Los procesos ético-morales no solamente tienen que ver con la norma, con el nomos, con la autonomía, con la constitución. Tiene que ver con el modelo de vida que generamos. Entonces veíamos en la lámina anterior las destrezas sociales, pero es que también tenemos destrezas de comunicación, Jacqueline.
y nosotros generamos problemas o solucionamos problemas. ¿Compartimos conocimiento o no compartimos conocimiento? Entonces, en este sentido y desde esta particularidad de las relaciones interpersonales, que quiero sembrarla por allí como un elemento para analizar, no para hacer otra cosa, debemos ser entonces expertos, especialistas en destrezas de comunicación. ¿Pero por qué, profesor? Porque mi trabajo no me lo requiere. Sí, pero no somos entonces profesionales de posgrado. Y no por sentirnos más que los demás, es que tenemos un compromiso con la sociedad del conocimiento. Me gusta mucho, y aquí hago un paréntesis personal, hablando de la cultura mexicana, en los años 70, en los años 80, inclusive antes, existe la etiqueta o la nomenclatura del cine mexicano. Nosotros aquí en Venezuela nos ha llegado en los últimos 50, 70 años la huella del cine mexicano. Y en México, hace 50 años, el título de licenciado era una cosa así extraordinaria. Y lo digo porque escuchando o visualizando alguna película mexicana en los años 60 o en los años 70, el licenciado en enfermería, el licenciado en educación, el licenciado en derecho, era una persona que debía ser modelo a seguir. Bueno, fíjense, nosotros ahora nos llenamos de verdad de títulos y nos llenamos de estudios y tenemos mil cosas por compartir para ser modelo, por lo mínimo, de la familia, Ivette, ¿verdad? Por lo menos en mi caso particular, lo digo con mucho orgullo y con mucha humildad, en mi familia no hay más doctores. O sea, ni mis hermanos, ni mis tíos, ni mis abuelos, nadie se había preocupado o procurado hacer estudios de 5º nivel, sin hacer juicio de valor. Entonces, fíjense, yo soy un referente para mi familia, para mis hermanos, ¿qué hacen ahora mis sobrinas? Y este es un dato personal, ¿verdad? Oye, yo quiero estudiar como mi tío Gervasio. ¿Sabía? Porque no lo dicen como por mi hermano que se llama Andrés, no quieren ser como el tío Andrés, que trabaja en una empresa siderúrgica, fíjense, y tiene otro ritmo de vida. Pero ahora mis sobrinos dicen, yo quiero ir a la universidad, que históricamente en mi familia no era un elemento presente. No solamente porque había dificultades no sé, económicas, es que hay un modelo a seguir. Jacqueline dice en el chat, estamos rompiendo patrones generacionales. Claro que sí. Por eso entonces los compañeros de trabajo de Jorge dicen, quiero ser como Jorge, ¿verdad? Que estudia, que se forma, que participa en cuántas cosas, ¿verdad? Interactúa. Los compañeros de Wendy, ¿verdad? Y Beth dice, yo quiero ser como Wendy Belloso. Verónica dice, oye, Maribel tiene cosas que yo puedo implementar en mi vida. Marcelo dice, bueno, yo puedo mejorar en esto o en aquello. Son destrezas de comunicación. En el momento que... Ajá, Jorge, qué bueno, te escucho. No, y una cosa en relación a eso, qué importante la comunicación, porque seguramente tú, Gervasio, no le dijiste a tus sobrinas que hicieran lo que vos lo que estás haciendo, o que hicieran un estudio universitario, o que hicieran un doctorado. Ahí está como la comunicación no verbal, de alguna forma, ha influido en el pensamiento de tu sobrina para tomar una determinada decisión. Eso está Jorge, muy bueno. Y muchas veces... Ajá, se recibió de cirujano, o sea, es médico. O sea, y en la familia no había más, antes de ella no había otro médico. O sea, que sí, Exactamente. sí. Ajá. No, sin duda, ahí está la importancia que tiene esa comunicación o la imagen que uno de alguna forma transmite, y es una forma de comunicarse, pero no directamente, pero sino que la están viendo las generaciones que vienen detrás nuestro y que después quieren copiar. Y es mejor, y si la quieren superar, mejor todavía, porque van a hacer un proceso más evolucionado que el que podemos hacer nosotros. Jorge, excelente, porque acabas de hacer allí el target, ¿verdad? Es que estamos rompiendo paradigmas, como dice Jacqueline, pero estamos sembrando las bases de una nueva sociedad, de una nueva cultura, una cultura que para
este material se llama Cultura de la Sociedad del siglo XXI. Es que nuestros familiares, nuestros colegas, los hijos de nuestros colegas están generando, están impactando. Justamente lo que tú dices, oye, estoy aprendiendo de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos, y yo voy a hacer algo diferente. Y yo voy a romper el molde. Y esa nueva configuración genera una nueva sociedad. Es más, genera una nueva, produce una nueva generación, que en algunos casos, bueno, ya vamos a ver algunas taxonomía de las generaciones, inclusive de la llamada la generación del silencio, los baby boomers, generación X, Y, Z, millennial y los cristal. Ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Otro elemento, y aquí con esto quiero entonces hacer énfasis y cerrar este primer ítem del material. Entonces, estamos generando una nueva cultura. Todo lo que hace el ser humano genera cultura, y esa cultura se desarrolla en la sociedad del siglo XXI. ¿Por qué decía al principio que somos privilegiados? Porque nosotros pudimos observar la cultura del siglo XX. Aunque estábamos un poco más jóvenes, ¿verdad? Es que había otra realidad en la televisión, en la radio, en el periódico. No había internet. Ahora, estos jóvenes que tienen 18, 25 años han nacido y crecido con otra realidad que no conocí, que nosotros conocimos. Un elemento que vamos a destacar en este ítem de relaciones humanas tiene que ver con el término de dignidad de la persona humana. Así como hemos ido avanzando en el estudio de la teoría de las relaciones humanas, también hemos avanzado Jacqueline, en el dato de lo ético y de lo moral. Es que la dignidad humana es un valor y un derecho innato, inviolable e intangible de la persona. Recordemos que hace unos minutos hablábamos, yo les decía que para la academia, las investigaciones científicas que no eran cuantitativas, no eran bien vistas. Bueno, todo este tema de dignidad de los derechos humanos, todo este tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el 10 de septiembre de 1948, 56 países en París firman este acuerdo, surge una nueva sensibilidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos surge después de la Segunda Guerra Mundial. Es que entre 1914 y 1918, que se desarrolla la Primera Guerra Mundial, las grandes sociedades, los grupos humanos dicen, nos estamos matando, y en millones y en cantidades. Surge una etapa de tranquilidad, pero también posterior a esa tranquilidad, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? 1938, 1945, Segunda Guerra Mundial, otros millones de cadáveres. Imagínense el holocausto en Auschwitz, ¿verdad? Por allá de los judíos, que 3 millones de personas los cocinaron en un horno. Dicen algunos que los convirtieron en jabón, en grasa para jabón. Entonces imagínense cuánta violencia, cuánta desidia, cuánta destrucción de la vida humana. Entonces, a partir, por ejemplo, fíjense, de 1948, las Naciones Unidas se crea con muchas funciones, muchas actividades, pero una de ellas es velar por la vida humana, que antes valía poquito. Y entonces se generan 30 grandes derechos. Solamente aquí, el artículo 18 habla sobre el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Profesor, pero que antes de esta declaración no había, las personas no tenían derecho a ser judías. No, el caso lo tenemos en los campos de concentración de Alemania. No estaba permitido. Es más, mucho antes, y hablábamos, y podemos hablar pues de los viajes de Cristóbal Colón y ese proceso de encuentro de culturas y de razas. Y de España venían Cristóbal Colón con todos esos colonizadores, con esclavos de África. Y a los indígenas que encontraron en Centroamérica y en Sudamérica fueron esclavos.
Y los que eran indígenas o esclavos, los podías vender, así como vender unas barajitas, unos cromos de un álbum de fútbol, porque no tenían dignidad. Y podías comprar, véndeme ahí 10 esclavos, véndeme ahí, no sé, sin ánimo de hacer caricatura de un proceso de esclavitud. Y tanto así, un famoso fraile español llamado Bartolomé de las Casas hablaba de el derecho de los esclavos, de los indígenas, que también eran personas, porque no eran tratados como personas, eran tratados como animales, porque decían que no tenían alma. Entonces, fíjense cómo el tema de los derechos universales o de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, el derecho número 4 habla de la no esclavitud, lo vemos ahí, no a la tortura, respeto a los derechos, ley para todos, protección de los derechos humanos, un mundo libre, responsabilidad, seguridad social, y estamos entonces luchando por los derechos. Me causa mucho análisis, Jorge, que estás ahí cerca de Argentina, todos los argumentos y razones que esgrime Javier Milei para decir la situación actual de Argentina y lo que él proyecta. Es que hay un proceso entonces de rescatar valores. Entonces, las relaciones humanas que se basan en valores tienen entonces una sensibilidad especial. Entonces, fíjense, en este ítem de las relaciones humanas, me gustaría que se queden no solamente con los 30 derechos universales, sino el término de relaciones interpersonales. ¿Qué tanto trabajo en ello? ¿Qué bien lo manejo o cuánto me cuesta trabajar, verdad? Porque hay una dinámica y estrategia interpersonal. Y es que tratar a las personas con dignidad humana nos da poder. No es poder económico, no es poder político, es poder humano, es autoridad moral, es el respeto en las relaciones, los recursos, en la interacción, las estrategias y las necesidades. Con este diagrama o este gráfico que está en pantalla, ojalá que durante la semana pudieran revisar con mucha más calma y analizar, inclusive porque esta gráfica nos ayuda a entender dónde estamos y hacia dónde vamos como profesionales y como personas, pero también de dónde venimos. Bien, avanzamos aquí porque el tiempo es inexorable y hablamos de transdisciplinariedad. Ya hablamos de relaciones humanas, ahora vamos a hablar de transdisciplinariedad. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, es la capacidad que tenemos para integrar todos los elementos que necesitamos y que tenemos y que deseamos, ¿verdad? La famosa pirámide de necesidades de Abraham Maslow nos habla desde la base de la pirámide de necesidades fisiológicas básicas como comer, beber, tener temperatura apropiada, necesidades de seguridad, una vivienda, necesidades sociales, sentirnos cultura, sentirnos grupo, necesidades egocéntricas o personales, hasta la autorrealización. ¿Y qué es la autorrealización? Alcanzar las metas que nos propusimos hace 10 años o que nos propusimos hace 20 años. Y en el caso concreto del ámbito académico, hay un proyecto transdisciplinar que lo que aprendimos en la etapa preparatoria, educación básica, bachillerato, pregrado, nos acompaña a lo largo de la vida. Y en este gráfico podemos ver cómo inclusive la UNESCO, que es el departamento de la ONU dedicado a la educación, la investigación y la ciencia, a través de 4 pilares, 4 bases, dice que todos necesitamos aprender a conocer, y tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la materia, aprender a hacer, la capacidad que tenemos de interactuar con los otros, así como aprender a convivir, vivir con los otros, y aprender a hacer desde el punto de vista ontológico. Es que yo soy Gervasio y Jacqueline es Jacqueline y cada uno de nosotros somos diferentes, pero desde la diversidad debemos buscar la unidad. Ese proceso es un proceso de toda la vida. No se limita a cuando obtenemos el título de pregrado o de posgrado, ¿verdad?
Porque el conocimiento, y quiero resaltar aquí, no solamente el conocimiento académico, conocer la sabiduría de la vida es un proceso transversal. ¿Por qué? Porque cuando Wendy va al supermercado o Verónica va no sé, al estadio de fútbol, o Maribel va a una fiesta en la discoteca, o Marcelo va a la playa a hacer surf, está, no deja de ser Marcelo, es que es Marcelo con lo que él sabe y lo que él ha vivido en ámbito académico, en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito jurídico, se integra, es transversal. Cuando Jorge va a conversar con un paciente, es que no es Jorge el médico, es que es Jorge la persona que recibe clases de gestión hospitalaria y gestiona ese conocimiento de manera transversal. Es decir, todo lo que somos y lo que sabemos se integra, y como dice la lámina allí, ¿verdad? Es un proceso de complementariedad. Es comprender el mundo como si fuera desde arriba. Estoy en abstracción, salgo de mí y puedo observar desde arriba cómo interactúo con los demás, cómo interactúo en mi trabajo, cómo interactúo con mi familia, cómo interactúo en el centro comercial, en el mall. Porque hay un enfoque transdisciplinar. Solamente voy a nombrar esta parte aquí porque el enfoque transdisciplinar lo que quiere es que todo lo que sabemos a nivel académico, a nivel personal, a nivel económico, lo podamos utilizar de manera orgánica. Que no haya así como que ahora soy el profesor y ahora soy el cliente. Y ahora soy el hermano, y ahora soy el tío, y ahora soy el padre, y ahora soy, no sé, el consumidor. Entonces, importante, es un desafío, es un problema. ¿Y por qué les hablo de transdisciplina? Porque sus investigaciones de maestría son desde ya transdisciplinarias. Es que no se va a quedar usted solamente con la física, la química, la bioestadística. Es que usted necesita saber cómo utilizar unos conectores lingüísticos, cómo crear párrafos, desde la ortografía, desde la sintaxis, de la morfología de las palabras, etcétera. Entonces, segundo elemento que quiero destacar para que vaya quedando unas pistas por allí, ¿verdad? Primero, relaciones interpersonales desde la teoría de las relaciones humanas. Segundo elemento para destacar, y Jacqueline que está tomando nota por ahí, ¿verdad? La transdisciplinariedad, la capacidad que tenemos para integrar cosas de diferentes ámbitos, factores humanos, elementos sociales, elementos didácticos, con la construcción de nuevo conocimiento. Y por ejemplo, cuando usted tiene, por ejemplo, la tarea pasada, que hacer un video de 5 minutos donde usted hable sobre neurolingüística y gestión de conocimiento, usted está haciendo un enfoque transdisciplinario. Porque lo decía muy bien Jorge al principio, a lo mejor debo estar pendiente del sonido, estar pendiente de la luz, estar pendiente del contenido que voy a decir, estar pendiente de que mi pensamiento vaya en coherencia con mis palabras, y eso es un acto, un proceso transdisciplinario, porque ya no solamente es de esta asignatura neurolingüística y relaciones humanas, es que también tiene que ver con lo que vieron en no sé, epistemología de enfermería, en lo que vieron en métodos cuantitativos, cuántas asignaturas ya han visto que van asimilando y van creando o generando nuevo conocimiento. Estos dos, o este gráfico y el siguiente, son bien explícitos y lo que quieren es remarcar que nuestra inteligencia, y fíjense que está aquí en unos diagramas de Venn, en unos circulitos, donde se integra el campo disciplinario, el campo doctrinal y la inteligencia. Y lo que surge es conocimiento nuevo. Lo decía Jacqueline, lo decía Maribel de su estudiante bilingüe. Lo que tu estudiante hace y dice es conocimiento nuevo, Maribel. Por eso, y de igual forma, en este gráfico bien colorido, y me gusta mucho porque es bien puntual, de ese mundo, de ese mare magnum de información y de conocimiento, en el centro
surge la transdisciplina. Lo que necesitamos nosotros aprender es lo nuevo, lo novedoso, es la nueva apuesta. Lo que están haciendo ustedes en la noche de hoy, porque estoy seguro que están generando conocimiento que después van a decantar, a reposar y generar nuevas ideas, ¿verdad? En el ámbito de la salud, en caso de sus investigaciones de maestría, en el centro podemos colocar el planteamiento del problema, el problema que tienen en mente de su investigación y cómo interactúa con las características del enfermo o del entorno, características de la enfermedad, medios auxiliares, terapéutica, etcétera. Esto es simplemente un ejemplo muy puntual para decir que su problema de investigación no solamente tributa a la administración de la enfermería o la gestión hospitalaria, es que la misma gestión hospitalaria es un proceso de gestionar conocimiento, de generación de conocimiento. Bueno, aquí este tetragrama habla de ciencias agógicas en la educación. Según las edades, podemos estar hablando de paidología, etapa de preescolar, gerontología, que tiene que ver cómo educamos a los abuelitos, antropología, ergología, estudia la ciencia del trabajo, que tiene que ver con el experimento en Chicago, Illinois, pedagogía, aprendizaje entre pares, entre iguales, eutagogía, aprendizaje del adulto autodeterminado. Y voy a enfatizar allí porque pudiera pensar alguno culturalmente se conoce que los estudios de posgrado son estudios andragógicos porque son personas de cierta madurez general. Pero realmente estos estudios de maestría y los estudios de doctorado son estudios eutagógicos, porque es un proceso de aprendizaje del adulto autodeterminado. Es usted que decidió estudiar maestría. Es usted quien decide ser doctor en un área específica, con responsabilidad, con compromiso. Bien, llegamos entonces a este tercer ítem. Ya llevamos 2 ítems para que lo recuerden y lo tengan por allí, porque la tarea número 3 tiene que ver con un nuevo video, pero una entrevista. El primer punto tiene que ver entonces con las relaciones interpersonales y la teoría de las relaciones humanas. El segundo ítem o el segundo elemento a considerar tiene que ver con ese proceso de generación de conocimiento, de transdisciplinariedad. Es que usted pudiera entrevistar al director del hospital, pero también podría entrevistar al director técnico del equipo de fútbol, donde está su hijo, donde está su vecino, porque son ciencias transdisciplinarias. Usted va a entrevistar a la persona que vende, no sé, churros, que vende pasteles o cake en la calle y les va a proporcionar conocimiento. Que no es Albert Einstein, profesor, claro, no le va a hablar de física cuántica, ni gusanos, ni agujeros negros, etcétera. Le va a hablar de su especialidad. Por eso entonces, pensar nosotros que la tarea número 3, usted puede entrevistar, Jorge, a Janet. Janet es una generadora de conocimiento. No tienes que salir de casa, ¿verdad? Pero también pudieras entrevistar a uno de los deportistas, también. Entonces, fíjate, cada uno de las personas que usted tiene en mente que puede ser su entrevistado o entrevistada para la tarea número 3, está generando cultura. Nosotros vamos a hacer un énfasis en la cultura del siglo XXI. Creo que así se ve la pantalla compartida, ¿verdad? De las generaciones y esta tiene que ver con el énfasis en el trabajo. Fíjense, de 1900, había aquí un chat, permiso todo, Jorge. Bien, Jorge, tranquilo. La información va a estar en el aula virtual, en el grupo, pero ya sabes que la tarea 3 es generar una entrevista. Promedio también 5 minutos para hablar sobre esta temática, ¿sí? Sobre relaciones humanas y sociedad del siglo XXI. Puede ser el señor que vende periódico en la esquina, pero puede ser el director del hospital. O puede ser Janet, que es profesional, pero también puede ser, no sé, un familiar tuyo o un colega tuyo, ¿sí? Así que una entrevista, 5 minutos con el celular sobre relaciones humanas y sociedad del siglo XXI. Bien, bien. Excelente.
Buenas noches. Igual, que Gracias. esté bien. Gracias, Jorge. Nosotros nos queda un ratito, ya nos queda un ratito, pero lo vas a ver en el video, en la grabación. Bien, Ivette y Jacqueline, seguimos. Tiene que ver ahora con el tema de las generaciones. Y es que estoy seguro que Jacqueline lo ha trabajado con sus alumnos, ¿verdad, Jacqueline? Porque Jacqueline es de otra generación que sus alumnos. Ivette es de otra generación, tiene otra edad biológica que sus alumnos. Por eso entonces vemos que en el ámbito laboral, las generaciones son importantísimas, conocerlas. Si yo tengo un estudiante de 18 años, no puede ser igual que vaya a compartir conocimiento con un estudiante de 40 años de edad. Debemos entender el término cultural de relaciones humanas y generaciones. Bueno, las cuatro últimas o las cuatro significativas a nivel laboral comienzan por las personas que están en el rango de luego de la Segunda Guerra Mundial, 1946, que han nacido en 1946 y 1960, son los llamados baby boomer o baby boomer. Pero la palabra viene de los hijos de la Segunda Guerra Mundial, los hijos de las bombas, el baby boomer. Luego está la generación de los X. Bueno, la pista para los baby boomers, para ellos el trabajo es lo más importante. Viven para trabajar, no trabajan para vivir. El término generación X, no son los X-Men, que es algo más comercial, tiene que ver con los que han nacido entre 1961 y 1982. Ahí estoy metido yo. Soy uno de la generación X y no se desprende de las culturas organizacionales. Heredamos de nuestros abuelos la pasión por el trabajo, pero ya vemos los gremios y ya vemos la utilidad de trabajar en equipo. Los millennials, nacidos entre 1980 y 1995, son emprendedores y multitareas. Ya nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros estudiantes ya son diferentes a nosotros y diferentes a nuestros abuelos, porque ya pueden hacer muchas cosas simultáneas. Estudian, trabajan, dan clases, hacen surf, muelen café, etc. La generación de los X, o para alguna teoría, taxonomía, la generación actual, para otros, cada 15, 20 años se genera o se produce una generación. Bueno, la generación X, perdón, Y, Z. La generación Z tiene que ver con los actuales emprendedores, con la nueva forma de ver el trabajo, inclusive sin uniforme, o sea, su característica física, pero que son, por ejemplo, los que trabajan en la empresa Google, o los que trabajan para Elon Musk en X, el antiguo Twitter, o los que generan contenido en Instagram. Están viendo, son otra generación. Aquí en pantalla estamos viendo otra nomenclatura, otra taxonomía que habla de la generación en cuanto a radio, generación de la amplitud modulada, AM, la generación pregonera, que son los abuelos que todavía escuchan radio muy temprano de la mañana, la generación satelital, la generación digital y la generación virtual. ¿Qué sucede? Que culturalmente hemos estado avanzando y estamos avanzando. Y aquí está, esta gráfica es mucho más amplia, mucho más completa y abarca inclusive antes de los baby boomers, la llamada generación interbellum o interguerra. Es antes de la Primera Guerra Mundial, antes. Y existía una generación de personas que trabajaban, personas que querían formar su familia, que trabajaban en el campo, que querían dejar una herencia, un legado histórico a su familia. Luego está la generación grandiosa de 1915 a 1925, abarca la Primera Guerra Mundial y surgen líderes, obviamente sociales, políticos, económicos. La generación silenciosa del 26 a 45, los baby boomers o baby boomers tiene que ver con los que nacieron hijos de la Segunda Guerra Mundial. La generación X, lo que conversamos ahorita, del 65 al 80, del 81 al 96, la generación Y o los millennials, cerca del año 2000,
del 97 al 2012, la generación de los Z, los influenciadores, los youtubers, los que trabajan en Internet como ecosistema de comunicación. Y actualmente se está generando, se está configurando una nueva generación, inclusive con características propias de la pandemia de la COVID-19, y es la llamada generación alfa o generación cristal, que son nuestros alumnos, nuestros chicos más jovencitos que tenemos en nuestros salones de clase y que tienen una arquitectura mental diferente, ven la vida diferente, la responsabilidad, el tema que conversaba Jacqueline, la ética, la moral, ya no es lo que nosotros vivimos como un proceso obligatorio. Para ellos es opcional. Y entonces ya los jefes ya no varían o no contrastan en edad. Todos son contemporáneos. El jefe de una empresa, por ejemplo, de informática o de software, puede tener 25 o 30 años y el trabajador puede tener 18 o 25 años. Son muy afines, son muy cercanos. Generación alfa, generación cristal. ¿Qué significa todo este proceso entonces de generaciones? Ya llevamos el tercer ítems, que tenemos que ver con las generaciones, que tiene que ver con la sociedad del siglo XXI. Primero hablamos de relaciones humanas, relaciones interpersonales, teorías de relaciones humanas. Luego hablamos de transdisciplinariedad. Lo que hacemos no es exclusivamente de la enfermería o de la medicina, es un proceso transdisciplinario. Y ahora estamos hablando de el proceso de la sociedad del siglo XXI. Son ítems que pudieran ustedes convertir en preguntas para generarla a la entrevista de su tarea número 3, ¿verdad? Nuestra educación, nuestra actuación, desde los 4 pilares que nos comparte la UNESCO, desde el aprender a ser, aprender a convivir, aprender a saber y aprender a ser, generamos cultura. Entonces la UNESCO lo que está haciendo es que nos ayuda a entender que lo que pensamos, hacemos y decimos genera cultura y por lo tanto genera conocimiento. Fíjense cómo desde el punto de vista neurológico, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho ya no solamente tiene que ver con razonamiento lógico, matemático y creatividad. No, ahora se habla de perseverancia, inteligencia emocional, autorregulación, adaptabilidad, creatividad y compasión, contrastado con la empatía, pensamiento crítico, solidaridad, comunicación, procesos digitales y resiliencia. Es un término que muchas veces se utiliza en investigaciones académicas, ¿verdad? Bien. 4 competencias que debemos. Ay, profesor, pero yo tengo más de 18 años. Sí, Wendy, un ejemplo, Wendy, ¿verdad? O Marcelo que tiene 22 años de edad. Bueno, sí, tenemos más de 18 años de edad, pero debemos integrarnos, adaptarnos. Yo siempre le comparto a mis estudiantes de pregrado una frase que aprendí de un profesor que estuvo en el edificio principal de la empresa Google. Y en Google hay una de las entradas, hay como un jardín y tiene allí unas réplicas de un dinosaurio y un flamingo. Es un ave rosadita que hay mucho en Miami, en Florida, Estados Unidos. Y la frase dice, en la entrada de Google, el dinosaurio, no sé, el tiranosaurio Rex, por más fuerte que era, por más portentoso y alto y musculoso que era, se extinguió, ya sea por un meteorito, ya sea por las razones que sean, pero ya hay muy pocas evidencias que existen dinosaurios vivos. Hay descendientes del proceso de evolución de los dinosaurios, eso sí, pero tiranosaurios Rex, por ejemplo, no hay en la vida real o de manera común. No así el flamenco, esta ave que es muy delicada, que es muy delgada, es muy delicada y todavía existe de los tiempos de los dinosaurios. Moraleja en la entrada de Google. No importa lo fuerte y grande que eres, lo importa es la capacidad de adaptabilidad.
la capacidad que tienes para adaptarte a los nuevos tiempos, a los nuevos grupos humanos, a las nuevas culturas. Y si su estudiante, por ejemplo, consume contenido de Instagram, Ivette tiene que leer Instagram. Si Maribel o Jacqueline tiene estudiantes que consumen contenido de TikTok, la red social, Jacqueline tiene que ver TikTok, Jacqueline, porque tenemos que adaptarnos a nuestros grupos culturales, porque si no, estaremos hablando del periódico impreso de papel y los chamos están, o los más jóvenes, estarán hablando de la plataforma X, antigua Twitter. Importante entonces, porque las competencias del siglo XXI como profesionales tienen que ver con las maneras de trabajar, comunicación y trabajo colaborativo, tiene que ver con las maneras de vivir el mundo, la vida, la profesión, la responsabilidad personal y social, la ciudadanía local y global. Ahora se conoce eso con el término de glocalidad. El ciudadano local, que es local y global a la vez. Somos, en la antigua Grecia, Aristóteles ya hablaba de los cosmopolitas, los que eran ciudadanos, los politas del cosmos, de todas partes. Bueno, 2500 años después, ahora tenemos el término glocalidad. Otra competencia, herramientas para trabajar, uso de la tecnología, alfabetización informacional y alfabetización digital. Si nos quedamos con los libros... Jacqueline, te escucho. Ajá. ¿Ibas a decir algo? Lo que pasa es que yo aproveché para tomar un sorbito de agua, Jacqueline. ¿No ibas a decir algo? No. Bien, continuamos. La cuarta herramienta o competencia del siglo XXI, maneras de pensar. Lo que pasa es que Ivette de Hueso piensa diferente de Jacqueline. Y Jacqueline piensa diferente de Maribel, y Maribel piensa diferente de Wendy, y Wendy de Marcelo. ¿Por qué? Porque somos... veo el chat. Está lloviendo. Ok, bien, no pasa nada, Jacqueline, gracias. Recuerda la tarea, un video, entrevista a cualquier persona sobre relaciones humanas y sociedad del siglo XXI. A una compañera de trabajo, a una alumna inclusive, a una abuelita, al director del hospital, etc. Ok, aquí sigo, chévere, ok. Bien, la manera de pensar, autonomía, pensamiento crítico. Doctor, Dígamelo. doctor, Maribel. disculpe que le interrumpa. No. Sobre la tarea, el video se lo vamos a tomar a la persona y se lo vamos a enviar a usted. Sí, bueno, al grupo, por el grupo de WhatsApp. Qué buena pregunta, Maribel, porque pudiera ser que tú con tu teléfono estuvieras grabando a Ivette, ¿verdad? Que le estás haciendo una entrevista. Pero también pudiera ser, es un ejemplo, esto es solamente un ejemplo, ¿verdad? Que están en IEPROE, ¿verdad? Porque creo que trabajan en IEPROE algunas, ¿verdad? Entonces, Maribel va a entrevistar a Ivette, pero esos 5 minutos está por ahí, por el pasillo, Wendy o Jacqueline. Entonces le piden el favor, ¿verdad? Maribel, Ivette, como Ivette va a ser la entrevistada, Maribel va a entrevistar, Jacqueline sostiene el teléfono de Maribel y en 5 minutos solamente graba la entrevista. ¿Te parece, Maribel? Para que se vea entonces cuando preguntas a Ivette y después ves cómo Ivette te responde. Correcto. Está bien, gracias, doctor. Bien. Es sobre relaciones humanas, ¿verdad, doctor? Sí, dos temas. Relaciones humanas y sociedad del siglo XXI. ¿Cómo la persona que usted tiene en mente, puede ser cualquier persona, ¿verdad? Una personalidad, o qué sé yo, el ministro de Cultura, ¿se imaginan? ¿Qué características tiene que tener el ministro de Cultura de El Salvador? ¿Se va a olvidar de los ancestros de El Salvador? ¿Se va a olvidar de esas raíces indígenas? Ahora solamente va a pensar en la cultura hip hop o la cultura europea. Entonces, fíjense lo importante que con sus preguntas usted va a evaluar a estilo termómetro cómo esa persona, lo único que importa es solamente decir, Ivette de Hueso trabaja en IEPROE, no sé, encargada de una carrera, un ejemplo. Maribel dice, no, entrevisté a la señora que vende el pan en la esquina de mi cuadra, de mi comunidad, y ella lo que vende es pan dulce. Pero para saber quién es la persona, ¿sí? No por el grado académico o el título, saber quién es y qué hace, ¿sí? Para saber cómo esa persona, eso es un termómetro, es una encuesta, es cómo esa persona percibe el mundo actual
desde las relaciones humanas y la cultura del siglo XXI. Si lo ve igual que usted, entonces te imaginas, Maribel, que las respuestas que le consultes o le hagas al ministro de Cultura no se van a parecer a las respuestas que te va a dar, no sé, la señora que vende panes en la esquina. Por vivencia, por relaciones humanas, por lo que ha vivido, por todas estas 4 competencias, maneras de trabajar, maneras de vivir en el mundo, herramientas para trabajar y las maneras de pensar, que son muy, muy importantes. Entonces, estamos haciendo un trabajo de investigación social, Maribel, un trabajo sociológico, una especie de práctica etnográfica. Hacer una encuesta que le va a reportar hacer una encuesta que le va a dar una respuesta y usted va a entender un poco más lo que es la cultura del siglo XXI. Diferente de lo que piensa Ivette, ¿verdad? Porque Ivette piensa algo sobre la cultura del siglo XXI. Para Ivette es, no sé, para decir un ejemplo, hay algunos abuelitos, adultos mayores que dicen, esta cultura del siglo XXI o del año 2023 es el fin del mundo. Porque no se visten como se vestían antes, porque no escuchan, no sé, imagínense los temas, las canciones de reggaetón. Hay algunas que tienen un contenido, no sé, les invito a revisar eso porque tengo alumnos, tengo estudiantes de pregrado jovencitos, Maribel, y entonces alumnos de 18, 19 años y escuchan a Bad Bunny, que es un cantante de reggaetón, o escuchan a Tokisha, no sé si le suena el nombre, y el contenido de sus letras para algunas personas podría ser hasta pornográfico o subido de tono, pero para los jóvenes de esta generación alfa, generación cristal, están creciendo con la cultura o el código comunicacional del reggaetón. Para ellos es común escuchar, no sé, actividad sexual en una canción de reggaetón. Entonces, importante, Maribel, ¿verdad? No sé si me expliqué, porque es una forma diferente de ver la vida. Sí, doctor. Sí. Gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes por estar ahí pensando en la tarea, porque está ahí Ivette durmiéndose ahí con sueño, pero está pensando en la tarea. Bien, vamos a ir terminando porque nos quedan ahí unos últimos minutitos para hablar entonces de la sociedad del siglo XXI, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer entonces en este ítem 3? Recuerden que siempre voy recapitulando. Primer ítem, relaciones humanas. ¿Qué sucede con las relaciones personales? Jacqueline hablaba de la ética, de la moral, cómo se vive. Ítem 2 tiene que ver con la capacidad de entender la vida de manera transdisciplinaria, que no somos así casitas aisladas, somos una comunidad de personas. Mi comunidad son un grupo de casitas de viviendas juntas. Pero la sociedad del siglo XXI, así como habla de progreso, de tecnología, de avance, de globalidad, también hay unos problemas como el consumismo, que estamos acabando, por ejemplo, con actualmente hay un incremento en la temperatura por la capa de ozono, por la falta del efecto cambio climático, el efecto invernadero, y todos tenemos, por ejemplo, en América Latina, Mesoamérica o Sudamérica, temperaturas cercanas a los 48 grados centígrados estos últimos meses o estas últimas semanas. Por el consumo, desigualdad social, diferencias norte-sur, empleo precario, neocolonialismo, es que se mantiene el modelo que trajo Cristóbal Colón con los esclavos, pero ahora sucede en la empresa o en el hospital. Violencia desatada, cambio climático, manipulación informativa y publicitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive estos ítems o estas variables las podrían encontrar en sus investigaciones o en sus entrevistas, ¿verdad? Para ir cerrando el encuentro de la noche de hoy, ¿verdad? Tercer encuentro, ya nos queda uno solo. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo, Ivette, Wendy! Y ¿saben qué? El próximo día, bueno, mañana les compartiré información. El cuarto encuentro tiene que ver con una breve exposición. Jacqueline, ¿verdad? No vamos a mandar tarea para el siguiente lunes, porque el próximo lunes se acaba esta materia o estos encuentros, ¿verdad? Entonces, el próximo lunes vamos a conversar, creo que es 25, ¿verdad? El próximo lunes 25 vamos a hablar sobre el tema número 4 y de manera individual o de manera grupal podemos utilizar unos 5 minutos para
desarrollar el tema número 4, ¿sí? Que es una especie de aplicabilidad. ¿Para qué me sirve la neurociencia? ¿Para qué me sirve la neurolingüística? ¿Para qué me sirve la gestión del conocimiento? ¿Para qué me sirven las relaciones humanas? ¿Para qué me sirve la sociedad de conocimiento en la administración de la enfermería? ¿Para qué me sirven todos esos elementos en la gestión hospitalaria? Es decir, con una diapositiva o de manera oral, así explicativa, discursiva, vamos a utilizar unos 5 minutos para que cada uno de nosotros, y es la última evaluación, ojo, Jacqueline, Maribel, Wendy, es la última evaluación. La última evaluación ya no es una tarea o un producto que voy a enviar, sino va a ser la disertación sobre estos últimos elementos o los elementos de esta asignatura para su maestría. Facilísimo, o sea, es un proceso reflexivo, es un proceso individual, etc. Diferencia entre la sociedad de información y la sociedad de conocimiento. Interesante porque pudieran abordarlo en su entrevista, pero también pudieran abordarlo en su exposición. La sociedad de la información es llenarnos de datos, llenarnos de almacenar información, mientras la sociedad de conocimiento que plantea Peter Drucker, por ejemplo, habla de transformación social y somos nuevas personas y somos nuevos ciudadanos del mundo y somos nuevos profesores, porque la sociedad de información tiene unas características mucho más básicas, más cuantitativas, y la sociedad del conocimiento tiene elementos más cualitativos, como el uso de herramientas mentales, el desarrollo sistemático de nuevas formas de aprender a aprender, desarrollo de nuevas estructuras de pensamiento, etc. Entonces, diferente la sociedad de información a la sociedad del conocimiento, que es un proceso cíclico de orgánico de reingeniería. Lo que vimos la clase pasada, lo que vimos en la asignatura pasada, en esta le estamos dando una nueva explicación. Cerramos con el tema de la aplicabilidad y cómo puedo aplicar esta información de relaciones humanas, transdisciplinariedad, sociedad de conocimiento o generación de conocimiento en la administración de la enfermería. Bueno, les invito a compartir este material que está disponible ya en el grupo de WhatsApp y en el aula virtual para que vean la diferencia entre las funciones administrativas, la administración de la enfermería, que tiene que ver con lo que hace usted todos los días en su trabajo, en IEPROES, en el hospital, donde corresponda. Y estas características de la enfermería, cómo se contrastan, en el caso también de la gestión hospitalaria, cómo se contrasta con lo que usted quiere hacer. Resumen de estas últimas diapositivas. Tiene que ver, bueno, aquí están indicadores. Tiene que ver con lo que, ¿para qué le sirve a Ivette toda esta formación académica? Ojo, no solamente de esta asignatura, Ivette, todos estos estudios de maestría. ¿Es que ahora Ivette habla diferente? ¿O es que Ivette ahora estudia diferente, investiga diferente? ¿O Ivette ayuda diferente a sus colegas? Es que tiene que haber un cambio. La descripción, el concepto básico de aprendizaje, no lo digo yo, lo dicen los grandes especialistas, el aprendizaje es la capacidad de asimilar un conocimiento y transformarnos. Si no hay cambio de conducta, seguimos siendo los mismos, si seguimos haciendo las mismas cosas, no hay aprendizaje. Aprendizaje es que leemos algo, escuchamos algo y cambiamos. Bien. Para que Ivette vaya a dormir, Maribel vaya a descansar. Nos despedimos porque es la hora, Ivette, ¿verdad? Se nos va rapidito la hora. Y fíjense, sigo hablando y parezco, ¿verdad?, un político. Pero lo importante es porque la información queda allí como referente, ¿verdad? Después pueden leer con mucha más calma los videos que les voy a compartir, los archivos PDF, la grabación, y generan su tarea número 3 y 4. La tarea 3, una entrevista a cualquier persona sobre el tema de la clase de hoy. Y la tarea 4, la aplicabilidad. ¿Para qué le sirve a Maribel y para qué le sirve a Ivette todos estos estudios de maestría? Bien, me despido para no cansarlos mucho porque es la hora y vamos a aprovechar entonces el tiempo. Feliz noche, Ivette, nos vemos. Tarea 3, video, entrevista. Tarea 4,
breve exposición de 5 minutitos. Una breve exposición. Sí, Vale. que puede ser Muchas con- gracias, doctor a Gervasio. la orden. Feliz noche. Buenas Nos vemos. noches. Gracias. Gracias. Chao, Ivette. Chao, Ivette. Saludos a la Chao. familia. Gracias, doctor.